Yo estoy muy seguro que a vos alguna vez te ha pasado que cuando te preguntan sobre tus referentes e influencias del doblaje o la locución, uno casi siempre sin pensarlo demasiado menciona a todos aquellos actores y o locutores de los cuales uno de alguna u otra forma ha estado expuesto, es decir, ha escuchado sus interpretaciones o trabajos que han realizado. En mi caso particular, yo crecí viendo animación japonesa y aunque en su momento en mi localidad las opciones eran bastante limitadas, puesto que estos programas y series solamente se transmitían en TV nacional, yo al igual que vos sé que disfruté de muchas series icónicas de los noventas, principios de los 2000, etcétera. Que si empiezo a mencionar actores de doblaje y locutores que me han apasionado con sus interpretaciones y además de ello han sido referentes para mí para quererme formar en esta profesión. No terminaría la lista porque sin duda es extensa, pero los que más recuerdo por este factor nostalgia son los trabajos, por ejemplo, de Alexander Páez, Mario Castañeda, René García, Carlos II, Laura Torres, Isabel Martiñón, solo por mencionar algunos. En mi veintena conocí el trabajo hecho por Sebastián Yapur justamente por este personaje icónico de Marcus Phoenix, y yo no tenía idea de los otros personajes en los que él ya había colaborado hasta que se presentó y nos contó un poco más de otros personajes y otras colaboraciones en las que ha prestado su voz. Creo de manera personal que siempre nos pasa que nosotros recordamos a esos actores de doblaje o locutores por esos trabajos particulares en los cuales ellos prestaron su voz y para nosotros, al haberlos escuchado, tuvieron una significación también por el factor nostalgia. Es lo que quería comentarles en esta ocasión. Nuevamente te deseo muchos éxitos y nos leemos en los comentarios. Un abrazo virtual para vos. Chao.